¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a Hablemos de Fútbol. Seguimos con las previas de cara a la temporada 2018 de la NFL. Esta vez nos estaremos enfocando en la división norte de la Conferencia Nacional. Estaremos analizando a cada uno de los 4 equipos, además de dar nuestros pronósticos de esta división en récord y en posiciones de lo que esperamos para este 2018. Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Listos para hablar sobre esta siempre complicada división que ha tenido alternancia en la cima, pero también hay equipos emergentes que podrían dar el estirón muy pronto. Sí, así es, tenemos 2 equipos muy fuertes, ya sabemos, Green Bay y Minnesota, pero también Chicago y Detroit ofrecen cosas muy interesantes para la próxima temporada y aquí lo estaremos platicando. En los controles operativos, como siempre, está mi amigo Edgar Gallardo, a quien le agradecemos mucho su producción de este podcast. Y arrancamos de una vez ya con este análisis de la división norte. Iniciamos con los Chicago Bears, con este equipo que pinta para dar uno de los brincos importantes la próxima temporada en la NFL, probablemente en toda la liga, no solo en esta división. Entre sus altas, un offseason muy movido. Adquirieron al tight end Trey Burton, a los receptores Taylor Gabriel, Allen Robinson, Benny Fowler y al linebacker Aaron Lynch. Entre sus bajas nos encontramos la de los linebackers Gerald Freeman, Pernell McPhee y Willie Young, el guardia Josh Seaton y el receptor Kendall Wright. En el draft tomaron con su primera selección en el top 10 al linebacker Roquan Smith, el centro James Daniels, el receptor Anthony Miller, el linebacker Joel Iyiegbuniwe, sí, lo pronunció bien, creo. y el tackle defensivo Bilal Nichols. Los Bears, que como les decíamos, un offseason sumamente movido e interesante el que tuvieron en Chicago, prácticamente replicaron el modelo que le funcionó a los Rams el año pasado. Tienen ya un quarterback de segundo año que tuvo una temporada de altibajos en su campaña de novato. Más bajos que altos. Más bajos que altos en el caso de Mitch Trubisky también. En aquel entonces con Jared Goff. Trajeron un head coach de mentalidad ofensiva, que es Matt Nagy, que es como el equivalente a Sean McVay con los Rams. Renovaron por completo el cuerpo de receptores con Allen Robinson, Taylor Gabriel y Anthony Miller. Véase Sammy Watkins, Robert Woods y Cooper Kupp con los Rams. Trajeron un tight end muy atlético y productivo en el juego aéreo como Trey Burton. Y ahora realmente depende de Mitch Trubisky y lo que pueda desarrollarse de un año al segundo año en la NFL. A pesar de que tanto en training camp como en pretemporada los reportes y lo que se ha visto no ha sido de lo más alentador. Hablan de 2 intercepciones por entrenamiento. En la pretemporada ha sido poca la acción y realmente no ha sido acá que tú digas que destaque realmente en la semana, en los highlights de la semana de pretemporada. ¿Realmente va a ser este año el de Mitch Trubisky el que va a poder dar el salto? ¿O más bien va a ser la próxima temporada cuando podamos ver a un Trubisky pues sí, al nivel que nos mostró, por ejemplo, Jared Goff la temporada anterior? Creo que va a mejorar mucho los Osos de Chicago, en verdad lo creo. Ya eran competitivos el año pasado, la defensiva daba muestras de querer meterse en ese top 10 de unidades. La llegada de Roquan Smith, que ya firmó por fin el último jugador de primera ronda que firma su contrato de novato. Pues ya está practicando en el campo y lo decíamos, el omnipresente jugador capaz de hacer de todo. Creo que le sube de nivel incluso aún más a la defensiva. Una unidad que en general ha estado buscando su identidad en la línea ofensiva. Creo que más o menos la han ido encontrando. No tenía nada de receptores el año pasado, será verdaderamente escandaloso. El que más o menos les funcionaba, bueno, se despedazó la rodilla el año pasado en un touchdown que le anularon malamente. Es el ala cerrada Zach Miller, nunca lo voy a olvidar. Pero creo que la base ofensiva de este equipo es y seguirá siendo Jordan Howard, el corredor que ha superado las 1000 yardas en cada una de sus 2 temporadas. Ha tenido algunos problemas atrapando pases desde el backfield. Dice que ya lo está mejorando y trabajando en ello. Yo en general le creo porque pues no veo ninguna razón por la que no pueda atrapar bien los balones. Terry Cohen creo que lo están tratando de utilizar más en el molde de un Tyreek Hill. Se trata de usarlo más como receptor slot. Que Nagy viene de utilizar a Tyreek Hill en Kansas City. Y lo comparan mucho. Lo compara él mismo con Tyreek Hill sin que le pregunten. Entonces eso ya nos habla de lo que está esperando el entrenador de su parte. La llegada de Allen Robinson, fantástica. Un jugador que a mí me encanta. Me dio mucha tristeza que se perdiera desde la semana 1 del año pasado. Un jugador que te gana. Yo decía un Dez Bryant plus. O sea, un Dez Bryant con más agilidad. En sus buenos momentos. No el más veloz, pero un jugador muy inteligente que en general sabe dominar a sus jugadores de secundaria. Parece que Miller juega en el slot, parece que se está ganando esa posición. El equipo parece encantado con lo que les ha ofrecido. Y creo que el receptor número 2 pues tendría que ser Trey Burton.
O sea, la segunda opción podría ser Trey Burton. Sí. Aunque también, bueno, a mí me gusta mucho la posibilidad de ver a Taylor Gabriel en esa ofensiva, que también tiene un rol similar, un estilo similar que puede hacer de Tyreek Hill. Sí. Poder diseñar algo con Gabriel y con Tariq Cohen en el campo me gustaría muchísimo, para así poder dejar a Jordan Howard en el juego por tierra, que es un corredor súper infravalorado en la NFL, de verdad merece mucha más atención. Incluso se rumoraba un posible cambio por ahí en el draft, inicio del off-season. Entonces me da gusto que se quede, porque debe ser parte vital de esa transformación, así como también, si comparamos con los Rams, también dio el salto de calidad Todd Gurley. Podría ser el caso de Jordan Howard, pero sí, Tariq Cohen es uno de esos jugadores a seguir muy de cerca, porque la temporada pasada tenía una semana así, como 2-3 no, pero porque también venía de un esquema ofensivo y tener a John Fox como head coach, porque no lo usaba, y demás. Pero sí, un pase pantalla, de verdad, Tariq Cohen te lo convierte en un touchdown de 80 yardas, o una recepción que sale desde el backfield también te la convierte en 40-50 yardas mientras parpadeas. Entonces Tariq Cohen debe tener un rol importante. Yo esperaría de Trubisky sí el salto de calidad, pero no el gran salto, no como lo hizo Jared Goff la temporada anterior. Creo que sí vamos a hablar de Trubisky como un jugador, tal vez como vemos a Mariota y a Winston después de ese segundo año, ¿no? Como que las herramientas están ahí, el talento está ahí, le va muy bien fuera del bolsillo cuando está en movimiento, no tanto cuando está parado dentro del bolsillo. Entonces es como empezar a trabajar un poco más en casos específicos del juego de Trubisky, pero creo que sí debe de mejorar sí o sí, porque está Allen Robinson, está Gabriel, está Trey Burton, que debe también dar un buen salto como titular finalmente en la NFL, y veremos qué puede ser de esa ofensiva. Mencionabas ligeramente la defensiva. El talento es increíble prácticamente en cada zona del terreno, incluyendo la lateral, porque el lateral está Vic Fangio como coordinador defensivo, esta mente maestra de las defensivas de San Francisco. Hace unas temporadas, cuando era competitivo ese San Francisco de Jim Harbaugh, estaba Vic Fangio como coordinador defensivo. En la línea defensiva está Akeem Hicks y Leonard Floyd, que ambos tienen el potencial de ser Pro Bowlers, de ser All Pro en esa defensiva. En linebacker, Roquan Smith, el novato, Danny Trevathan, también son jugadores especiales. En la secundaria, Kyle Fuller como cornerback, creo que va a ser ese siguiente muy buen cornerback en la NFL, que te puede seguir a tu receptor número 1 sin ningún problema. Una unidad completa y que debe ser un muy buen complemento al siguiente paso que también va a dar la ofensiva. Sí, tienen el calendario número 17 más difícil según Warren Sharp esta temporada, o sea, un calendario absolutamente promedio, y bueno, son favoritos en 3 juegos, underdogs en 11. La línea de Las Vegas en estos momentos está en 6.5 victorias, y cuesta más pagar las altas que las bajas. ¿Qué opinas, Chuy? A mí, por el cierto miedo que me deja el desarrollo de Trubisky, los vería con un 7-9. Okay. Si Trubisky realmente puede desarrollarse y tener una buena temporada, los vería con un 9-7, porque aún así es muy complicada esa división como para apostarle que haya 3 equipos por arriba de 10 o de 11 victorias. Sí, me gusta el 7, pero es así como raspando al over, ¿no? Pero sí, que tenemos que pensar que el equipo viene de un 5-11 en el 2017. O sea, todo lo malo que tuvo Chicago, y aún así alcanzaron a sacar 5 juegos. Sí. Uno de ellos que le ganaron a los Pittsburgh Steelers, ¿recuerdo bien al principio? ¿O los tenían en jaque mate? No, sí les ganaron. Fueron uno de los que eliminaban a todos en el Survivor, ¿no? Sí, era un equipo interesante Chicago, contigo, que tenían a Van Glennon al inicio y después Trubisky no jugando tan bien. Daban bastante pelea, y con John Fox como head coach, ¿verdad? Que eso es como ganar 10 partidos. Si ganaste 5 con John Fox, realmente ganaste 10. Es como ganar uno con Jeff Fisher, ¿no? Imposible. Sí, vamos con las altas. Creo que 7 es un buen número. Hablemos de los Detroit Lions, que entre sus altas nos encontramos la del corredor LeGarrette Blount, el linebacker Jonathan Freeney, el cornerback de Sean Shedd, el tackle defensivo Sylvester Williams y el tight end Luke Wilson. Entre sus bajas, el tight end Eric Ebron, el cornerback DJ Hayden, el linebacker Tahir Whitehead, el tackle ofensivo Halo Tingata y el tackle ofensivo Greg Robinson. En el draft tomaron con su primera selección al centro Frank Ragnow, al running back Kerryon Johnson, el safety Tracy Walker, el defensive end Dashawn Hunt y el tackle ofensivo Tyrell Crosby. El ataque de los Lions este año me gusta a mí muchísimo. Creo que tiene un potencial de ser como esa sorpresa de los 3 o de los 5 mejores ataques de toda la NFL. Jim Bob Cooter es probablemente el coordinador del que no muchos han escuchado y es de los mejores de la NFL.
lo que ha planteado en esa ofensiva, siendo muy vertical. Le falta por ahí desarrollar un poquito más el juego por tierra, pero creo que ese juego por tierra que tanto le ha faltado, ya viene, Chuy, ya viene. Ahorita este año creo que ahí viene, porque la línea ofensiva me parece de las 10 mejores de la NFL, con Taylor Decker sano, que no lo estuvo la temporada pasada, que es su tackle izquierdo, y con la llegada de Frank Ragnow, para muchos el mejor centro de la NFL, que también te puede centro del draft, que también te puede jugar como guardia. Entonces por ahí la línea ofensiva siendo de las 10 mejores, con la inversión que le hicieron al juego por tierra del LeGarrette Blount en la agencia libre y del novato Kerryon Johnson, que debe también tener un papel muy importante. Y ni se diga el juego aéreo con Matthew Stafford, con Marvin Jones, con Golden Tate, que los dos son receptores prácticamente de élite en la NFL, probablemente un escalón abajo, no son reconocidos de esta manera, pero la combinación de factores de la línea ofensiva, Kerryon Johnson y LeGarrette Blount, más lo que ya te ofrece Matthew Stafford y el juego aéreo, creo que va a ser de las 3-4 mejores ofensivas de toda la NFL la próxima temporada de Detroit. ¿Tú crees top 5? Sí, va a ser top. Yo creo que va a ser top 5. Wow, ok. Hay muy buenos jugadores. Kenny Golladay, la amenaza profunda de Marvin Jones. Jones, también bien. Como cuarto receptor es buenísimo. ¿Te gusta? Bueno, para ser cuarto receptor, bueno. Como número 1, para ser cuarto receptor, TJ Jones. Está bien, te lo puedes echar en cualquier día de la semana. Te la concedo. ¿No tienen alas cerradas ya? No sé, ya la dejaron. Nunca tuvieron, quizás el año pasado con Eric Ebron. Era muy errático. Me gusta muchísimo Kerryon Johnson, un corredor de norte a sur que no anda con rodeos, con una buena línea ofensiva. Y ya lo vieron en el primer juego de pretemporada. Empezó a verse bien, incluso una carrera de 50 y tantas yardas, fue para atrás por un castigo de la línea, pero el talento ahí está. De todas formas, creo que LeGarrette Blount le va a estar robando oportunidades de zonas rojas al inicio de la temporada, pero más tarde que temprano Kerryon Johnson tendría que consolidarse como la opción principal de este equipo. Reportes de que Amir Abdullah no sería todavía cortado por el equipo. Va a sobrevivir. Pues ya, yo creo que eso está peor para él, porque ya sería bueno verlo en otro equipo con una nueva oportunidad, un jugador de rol que no sabemos qué rol tiene, y es complicado así. Golden Tate es de los receptores que atrapa pases más pegados a la línea de golpeo y después consigue muchas yardas después de recepción. Marvin Jones es todo lo contrario. Él tiene un montón de yardas por aire y después, bueno, pues tiene campo abierto porque es un velocista y un jugador muy técnico. Sí me gusta mucho Matthew Stafford, hasta lo he estado tomando en algunas ligas de fantasy fútbol. Tiene un inicio de calendario bastante asequible. Jets, San Francisco, Patriotas, bueno, eso es malo. Dallas me parece bueno, Green Bay me parece malo. Miami, Seattle, creo que Seattle va a ser asequible. Minnesota, Chicago, creo que tienen más juegos favorables que no favorables, pero son favoritos en 4 juegos y underdogs en 10 según Las Vegas. El problema de los Lions, y que por ahí debe venir ese favorito en 4 juegos solamente, es que la defensiva creo que va a sufrir bastante. Pierden en Gata, Siguianse su mejor liniero defensivo, y viene a menos, ya entrando a los 30 años. Jarrad Davis sufrió como linebacker central en su temporada de novato, veremos si puede dar este siguiente paso. En la secundaria, Darius Slay y Glover Queen son jugadores de Pro Bowl, pero fuera de estos dos nombres de Slay y Queen, más el desarrollo de Jarrad Davis, no me gusta para nada el resto de la defensiva, sobre todo en esa línea defensiva. No me agrada para nada, más porque Matt Patricia no puede hacer gran cosa con líneas defensivas que no son tan talentosas, que fue el caso, creo yo, en New England. Muchísimos tiroteos para los Lions este año. Yo los veo con una marca de 6-10, tal vez 7-9 como su techo. O sea, ¿tú crees que el año pasado superaron expectativas, acabaron con un 9-7? Creo que era un diferente año. Creo que tal vez su defensiva era mejor. Sí, bueno, vienen con un diferencial de más 10 en cuanto a entregas de balón. Es difícil replicar las entregas de balón. Creo que falta talento del lado defensivo. Y se nota sobre todo en que están con un diferencial de menos 2 en capturas de mariscal de campo. Entonces no les saben llegar al quarterback y aparte le están pegando mucho a su quarterback. Creo que la línea ofensiva del Detroit va a mejorar, pero no veo quién realmente sea el que llegue y golpea a los mariscales de campo. Puedo pensar en Ansa, pero no ya viene a menos, la temporada pasada se vio, tenía como 10 capturas creo, pero creo que 7 fueron en 2 juegos solamente. Sí, entonces, exacto, fue a bonches. 2 touchdowns en equipos especiales, eso pues también es difícil de replicar. 7 victorias me parece el número indicado, porque Matthew Stafford me parece también de los mejores mariscales de campo en toda la NFL y no hay que subestimarlo. Analicemos a los Green Bay Packers, este equipo que en el offseason adquirió a los alas cerradas Jimmy Graham y Marcedes Lewis, al defensive end Muhammad Wilkerson, al quarterback Deshaun Kaiser y al cornerback Tramon Williams. Sus bajas: el receptor Jordy Nelson, el cornerback Damarius Randall, el tight end Richard Rodgers, el safety Morgan Burnett y el receptor Jeff Janis. En el draft tomaron a los cornerbacks Jari Alexander, Josh Jackson, al linebacker Oren Burks, al receptor Jamon Moore y al guardia ofensivo Cole Madison. Se terminó la vida sin Aaron Rodgers, eso es lo principal
con los Packers, pero no todo es color de rosa, porque creo yo que regresa con varios retos importantes a la ofensiva. La ofensiva luce bastante diferente a como la de Aaron Rodgers, a como está regresando ahorita. Ya no está Jordy Nelson, Davante Adams probablemente ya es un receptor de élite en la NFL. Tiene 3 novatos en la posición de receptor y tiene otros 2 jugadores peleando por ser ese receptor número 3 en la ofensiva. Está Jimmy Graham, está Mercedes Lewis, ya no está Richard Rodgers. Creo que le tomará por ahí un mes o por lo menos 2-3 semanas de adaptación al inicio de la temporada, porque son muchos cambios a la ofensiva y no es tan complicado que se vayan a adaptar tan pronto todos en el juego aéreo de los Packers. Sí, Warren Sharp les da el octavo calendario más fácil en toda la NFL. De hecho, son el equipo de la NFC con el calendario más fácil, lo cual te habla de que hay 7 equipos de la NFC con calendarios más fáciles del lado de la otra conferencia, sí. Y nos habla de la dificultad que tiene la NFC en cuanto a nivel de equipos. El over-under está en 10 victorias, cuesta más pagar el under que el over, pero con, por ejemplo, si viene un 7-9 la temporada pasada, muy complicado con... Ahí se me fue el nombre. Brett Hundley. Con Brett Hundley, ya lo quiero olvidar. Llegó también... Callahan, quarterback. Bueno, llegó Callahan, pero pues no estamos esperando mucho de él, que se vio más o menos bien en pretemporada. Dices que quien llegó a esta oficina de Sean Kaiser. Bueno, pero hubo un cuarto quarterback que estuvo jugando, Tim White, algo así se llama, ahorita lo buscamos. Pero el caso es que va a cambiar mucho la situación y creo que hasta en la posición de quarterback suplente podrían estar mejorando los Green Bay Packers, sobre todo si creen que Hundley ya llegó a lo que iba a hacer, que no es mucho, y que Kaiser todavía puede ser un prospecto a desarrollar, aunque esté por detrás en cuanto a nivel de Brett Hundley. Ya no hay razones para mantener a Brett Hundley, lo querías por si se lesionaba a Aaron Rodgers, llevan 2 lesiones y 2 veces que no hacen nada, que no lo saca. No hay simplemente razones ya para mantenerte con Brett Hundley como suplente. Sí, ahora con cuanto a los receptores, pues yo espero un buen año de Randall Cobb, creo que por fin va a tener una oportunidad. Davante Adams va a ser el más importante. Jimmy Graham como amenaza de zona roja debe estar superando los 10 touchdowns, aunque parece que todavía no hay química en los entrenamientos. En cuanto a corredores, bien importante, empieza Jamal Williams, que es un jugador cumplidor de BYU, de Brigham Young University. No es el más espectacular. Aaron Jones es el más atlético, creo yo, el que tendría que ganar a largo plazo la posición. Suspendido las primeras 2 semanas por un consumo de sustancias ilegales. Y en tercera posición tendremos a Ty Montgomery, quizás como receptor en terceras oportunidades desde el backfield y también como arma versátil si se abre como receptor. De todas formas, creo que Jamal Williams podría ser el valor oculto aquí, pensando en que tenga unos primeros 2 juegos buenos, que está difícil, contra Chicago y contra Minnesota, y que ya después Aaron Jones poco a poco le vaya dando pelea. La defensiva de los Packers me parece interesante en el papel, en el sentido de que la línea me gusta muchísimo. Muhammad Wilkerson, Kenny Clark, Mike Danielson, de una tercia de miedo en el interior de esa línea defensiva, con un buen apoyo de Nick Perry jugando por fuera. El problema que le ves es que su secundaria es muy joven, pero así también muy talentosa, lo cual me hace creer que no existe como un punto medio. Les puede ir muy bien en este 2018 o puede ser un año de mucho aprendizaje que les puede ir muy mal en la secundaria de los Packers. Mucho aprendizaje me suena pan tostado como todo el año pasado. Kevin King debe dar, creo yo, el siguiente paso. Este cornerback de segundo año y que tuvo buenas semanas como novato, estuvo muy lesionado, pero como novato cubrió muy bien a Julio Jones. Es como de esos partidos que llamó la atención de Kevin King. Están los novatos Jair Alexander, Josh Jones también de segundo año para el puesto de Morgan Burnett, que era un buen safety en Green Bay. Entonces por ahí no encuentro como el punto medio de la secundaria de los Packers. O les puede ir de verdad muy bien ese gran desarrollo, pero me inclino un poquito más a que les pueda ir mal este año en la secundaria. Sí, puedo verlo. A la defensa de los Packers en general le ha costado más. Bueno, son mejores atrapando al mariscal de campo que deteniendo realmente el juego aéreo. Han tenido algunos problemas también en la posición de linebackers. Por ahí también perdieron a uno que apuntaba para titular. Entonces no sé cómo van a acomodarse ahí. El año pasado diferencial de -3 entre entregas de balón. Muy difícil traspolar esto a este año porque pues, no estaba Aaron Rodgers, que te cuida el balón mucho mejor que cualquier suplente. También estaban -14 en cuanto a diferencial de capturas de quarterback. Los Packers son favoritos en 12 juegos, underdogs en 3. Repito, el over-under está en 10 victorias. Yo creo que Green Bay va a tener 11 o más. Sí, yo los veo con 11-5 segundos de la división. Todavía veo a los Vikings como primeros y por ahí de las 12-13 victorias, un equipo que vamos a comentar. Justamente entre sus principales altas de los Vikings nos encontramos la del quarterback Kirk Cousins en la agencia libre, el tackle defensivo Sheldon Richardson, el quarterback Trevor Siemian, que llegó con un cambio con los Broncos, el receptor Kendall Wright y el guardia Tom Compton. Entre sus bajas, sus 3 quarterbacks que jugaron la temporada pasada, Case Keenum, Sam Bradford, Teddy Bridgewater, el running back Jerick McKinnon y el wide receiver Jarius Wright.
En el draft tomaron al cornerback Mike Hughes, al tackle ofensivo Ryan O'Neal, el defensive end Jalen Holmes, el tight end Tyler Conklin y el pateador Daniel Carlson. Tal vez viendo posición por posición es el roster más completo de toda la NFL. No encuentro yo por ahí alguna posición, ya sea la ofensiva o la defensiva, que me brinque muchísimo una falta de talento o de profundidad. Creo que están muy bien en toda la línea ofensiva. Están teniendo problemas en la línea ofensiva los vikingos. Más por las lesiones, sí, ¿no? que están teniendo en training camp. Podría ser por ahí, con todo y que sí le han estado trabajando bastante. Está el novato Ryan O'Neal, está las adquisiciones que tuvieron en esta agencia libre. Entonces tal vez en la profundidad podríamos verlo por ahí. Kirk Cousins estaba acostumbrado a que le pegaran cada tercer día en Washington, que pueda lidiar con eso. Y justamente platiquemos de Kirk Cousins, ¿no? Sí. Esta ofensiva que cambia de quarterback. También pierde a Pat Shurmur, que se fue a ser head coach de los Giants de Nueva York. Llega John DeFilippo, que era el coach de quarterbacks en Filadelfia. Creo que cayeron blandito después de perder a Pat Shurmur. Creo que eso le dará un dinamismo muy interesante a la ofensiva, similar a lo que hicieron más o menos los Philadelphia Eagles, con receptores en movimiento, muchos corredores, que puedan realmente alternar por allí la ofensiva con los Vikings, porque está Stephon Diggs, está Adam Thielen. Tal vez como tercer receptor me preocuparía un poquito. Está Jarius Wright, pero está Kendall Wright, perdón. Y Laquan Treadwell. No, como tercera opción, acá clarísimo. Kyle Rudolph probablemente es hasta la segunda opción en esa ofensiva. Pues sí, porque me dices receptor número 3, yo te digo, bueno, es la quinta opción de pase en la ofensiva, porque va a estar Diggs, y luego va a estar Thielen, y luego va a estar Kyle Rudolph, y luego va a estar Dalvin Cook, el corredor, y detrás de ellos va a jugar sí o sí el tercer receptor. Y Laquan Treadwell sigue sin dar el siguiente paso, que yo creo que hasta puede ser cortado como de manera sorpresiva este offseason, pero en esa pretemporada. Y Kendall Wright, que jugó muy bien un tiempo con Tennessee, después las lesiones lo empezaron a tumbar la carrera. Entonces puede ser una ofensiva explosiva con Dalvin Cook, con Kirk Cousins, con Stephon Diggs, y por ahí tal vez limitados un poco por esa línea ofensiva, ¿no? Mi única duda es, ¿Kirk Cousins en su primer año va a ser más que Case Keenum el año pasado con los vikingos? O sea, lo de Case Keenum el año pasado fue mágico. Tal vez producción sí. Ok. Porque no fueron grandes números los de Case Keenum. Tal vez en resultados no, porque era un equipo muy completo, con química, y que además estaban teniendo mucha suerte, que eso también se necesita en la NFL. Hasta que se les acabó, ¿verdad? Hasta que se acabó con una paliza en Filadelfia. Sí, bueno, que antes de eso fue la intercepción, regresaba para pick six de Keenum. También, sí, y ahí se les volteó el partido. Pero bueno, lo comento porque, bueno, asumimos que Kirk Cousins va a ser mejor quarterback que Case Keenum, lo damos por hecho. Yo quiero verlo, o sea, sí lo creo, sí lo apostaría, sí lo espero, pero sí creo que lo que Case Keenum fue muy bueno el año pasado y que llevaba una buena adaptación y entendimiento de las jugadas. Ha habido reportes de que Kirk Cousins todavía le está costando un poquito el libreto de jugadas. De todas formas, es el mejor elenco de receptores, con Stephon Diggs, con Adam Thielen, con Dalvin Cook, que parece que regresa al 100 desde la semana 1. Incluso Latavius Murray como corredor suplente, yo creo que lo hizo bastante bien el año pasado. Sí. Me atrevería a decir que incluso fue más productivo, importante que Jerick McKinnon, que firmó por un lanonón en esta agencia libre. Kyle Rudolph creo que ya cada año le van pasando menos, que el volumen de juego es menor, pero es una ofensiva en general muy favorable o amigable para las alas cerradas, y a Kirk Cousins siempre le ha gustado lanzarle a sus alas cerradas. En defensa, pues muy talentosos. Creo que por ahí podría faltar un poquito de profundidad en varias posiciones, pero en líneas generales creo que todavía tendrían que ser considerados los favoritos para ganar la división. Sí, la defensiva está intacta, lo que tuvieron la temporada pasada. Creo yo debe ser la mejor defensiva de la conferencia nacional, pelearse con Jacksonville por ser la mejor defensiva de toda la liga. Talento de élite en cada posición, línea defensiva, tanto interior como por afuera. En el interior llega Sheldon Richardson a complementar muy bien a Linval Joseph siendo como la masa muscular de esa línea defensiva, Richardson siendo el tackle defensivo un poco más ágil para llegarle al quarterback. Ni se diga Everson Griffin, está Daniel Hunter, los linebackers. En la defensiva secundaria llega Mike Hughes en la primera ronda a sumarle un buen elenco de cornerbacks. Entonces creo que es una defensiva sumamente completa. Me gusta mucho la llegada de Richardson. Línea por línea me parece un equipazo Minnesota, que además es un roster que está asegurado por varias temporadas, no solamente una apuesta de un año, como podrían alinearse los Rams de Los Ángeles como una apuesta nada más para este año. En el caso de los Vikings, creo que tienen muchísimo futuro en esa franquicia. Me gusta para 12-4 ese equipo este año.
primer sembrado de la Conferencia Nacional y como un muy posible representante de la NFC en el Super Bowl. Sí, yo tengo una opinión un poquito más dividida al respecto, Chuy, porque se han enfrentado a muchos rivales difíciles como visitantes. Filadelfia, Los Ángeles Rams, contra Green Bay y contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces por ahí ya tengo 4 juegos en los que creo que no van a ser favoritos en las apuestas. De todas formas creo que sí deben estar superando las 10 victorias. Vamos pensando en un 11-5 porque vienen de un récord 3-3 la temporada pasada. Vikingos favorito en 11 juegos, Underdogs en 4. Y la importancia obviamente de ser el local en los playoffs de la NFC, lo que pudo haber cambiado tal vez ese campeonato de la Conferencia Nacional que se jugó en Filadelfia y que terminó siendo una paliza de los Eagles. Eso es todo entonces por este análisis de la división norte de la Conferencia Nacional. Recuerden que nos pueden dejar en los comentarios su pronóstico de quién creen que vaya a ganar esta división y cómo ven las posiciones. También ya saben que nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí se arma más todavía el debate de la NFL de los 365 días del año. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Chuy, creo que estamos dando buen contenido. Creo que a la gente le está gustando. Nos faltan 2 divisiones más. Así es, 2 divisiones más. Ya nada más el sur de la NFC y el oeste para cerrar estas divisiones antes de pasar a los pronósticos y a la previa de la temporada en general de la NFL como tal. Entonces estén muy atentos a esos episodios. Edgar Gallardo en los controles operativos, yo soy Jesús Sánchez, un placer tenerlos aquí nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.